levante sus manos, diga conmigo, soy buena tierra. Y tu palabra, Señor, dará en mi fruto, mucho fruto, a 30 por 1, a 60 por 1 y a 100 por 1, para tu gloria, Señor. Amén. Ministerios de Vida en Jesús les saluda, le dice, somos su familia. Hechos capítulo 10, versículo 1 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Quién era este hombre? Un romano. Era un soldado romano. Tenía a cargo 100 soldados, una compañía de 100 soldados. Era un centurión, o sea, un jefe de 100. ¿Ya? Un centurión, jefe de 100, es parte de una legión. ¿Se acuerdan la semana pasada? No sé en cuál prediqué sobre legión, sobre el endemoniado Gadareno. Bueno, es decir que el ejército romano estaba compuesto por compañías que sumaban legiones, y estas legiones tenían a cargo jefes de toda una estructura militar. Este hombre era parte de esa estructura militar. Pero este hombre tiene algunas características, hermano. Dice que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que era muy generoso, pues hacía ofrendas para el pueblo y que oraba a Dios siempre. Entendamos algo, Cornelio era un romano, era un soldado. Entonces, no se limite, no limite a Dios, porque a veces nosotros pensamos que nosotros somos los únicos. Los únicos espirituales somos nosotros. Quiero decirle esta mañana, no limite a Dios con respecto de las personas. ¿Por qué? Porque hay familias piadosas. Hay familias piadosas, pero que necesitan a Cristo. No tienen a Jesucristo como Señor, pero son piadosos. Es decir, son gente que tiene compasión por los demás. Son gente, hermanos, hombres y mujeres que son temerosos de Dios. Como este hombre dice que él era temeroso de Dios. Es decir, él no levantaba su voz contra Dios. Él no cuestionaba a Dios ni blasfemaba contra Dios. Era temeroso de Dios. Y dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces este era un hombre sabio. ¿Por qué? Porque temía a Dios. Escúcheme. Hay muchos. Tristemente uno puede decir que muchos creyentes evangélicos que no tienen temor de Dios. Pero este hombre era un hombre piadoso. Este hombre era un hombre temeroso de Dios. Dice que este hombre era un hombre generoso. Dice que daba ofrendas para el pueblo. Y cuando uno lee, dice que el hombre había así hecho ofrendas financieras para la construcción de la sinagoga. Necesitamos algunos Cornelios para comprar un terreno grande acá. Padre Santo, ayúdame. Estamos necesitando algunos Cornelios. Ayúdanos, Señor, a encontrar ahí a los Cornelios, hermano. Dice que este hombre era generoso. Generoso. No solo con unas cuantas personas, era generoso con todo el pueblo, dice. Porque escúchame, hay gente generosa que no son creyentes. Gente que es filántropa. Gente que es generosa de verdad. Porque hay unos que solo son generosos en los tiempos de elecciones, ¿no es cierto? En los tiempos de elecciones y en los tiempos de la fotografía, ¿no es cierto? Y te gusta entregar una cajita de atún, pero con una foto, y en todos los periódicos. No, eso no. Ahora, tiene otras dos características. Dice que oraba a Dios siempre. Oiga, más que algunos de los que están por aquí. Diga, oraba a Dios siempre. Y usted sabe cuántas veces de siempre, ¿no? Todos los días, incluso los feriados. Diga, oraba a Dios siempre. Para que nadie se ofenda, a veces algunos de nosotros dicen, hoy no quiero orar. Quiero orar.
Yo sé que ustedes no son así, pero los que vienen a la primera reunión, algunos son así, no quieren orar. Escúcheme, no limite a Dios. ¿Por qué? Porque hay familias piadosas, hay hombres y mujeres piadosos, temerosos de Dios, generosos, que oran a Dios siempre, pero no conocen a Jesucristo, no tienen a Cristo como el Señor de sus vidas. Son gente necesitada de Dios, gente buena, pero que necesita a Cristo. Diga, gente buena que necesita a Cristo. Hay gente necesitada de Dios. Entonces necesitamos comprender que también hay gente, póngame atención con esto, porque hay gente necesitada de Dios y hay gente que Dios necesita. Padre Santo, ayúdame esta mañana. Hay gente necesitada de Dios. Y usted cuenta, aquí mismo hay gente necesitada de Dios. Pero hay gente que Dios necesita. Gente que Dios necesita. Segunda cosa, dice que este hombre, que era alguien que Dios necesitaba en su ejército, ¿ya? Dios lo necesitaba en su ejército, ¿ya? Este hombre vio claramente en una visión, como a la hora novena, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Fíjese, usted cree, a veces nosotros creemos que solo los profetas oficiales son los que tienen visiones de Dios. Hay gente que tiene visiones de Dios. Hay gente a la que Dios ya le está hablando. Diga, Dios ya está trabajando. Entonces Dios está trabajando con alguna persona porque los quiere en su reino y aún les muestra visiones. Conozco gente que, creo que no está aquí, conozco gente, algunos que están aquí, otros que no están aquí, vinieron a la primera reunión, que me dice, pastor, yo vi esta iglesia antes de venir. Lo que pasó por aquí, no. Yo vi el interior. Dios ya le había hablado de nosotros. Pero dice que este vio claramente como a la hora novena del día. ¿Sabe qué hora es la hora novena? Para los que leen la versión del 60, cuando lea una hora, auméntele 6 horas. Eran las 3 de la tarde. Eran las 3 de la tarde. ¿Sabe qué hora es esa? La hora que murió Cristo. ¿Qué es la segunda cosa que le tengo que decir? No olvide el sacrificio de Cristo. No se olvide del sacrificio de Cristo. Toca que está, no te olvides del sacrificio de Cristo. A la hora novena. Mire, hermano, no fue a las 12 del día, no fue a las 12, fue a qué hora? A las 3 de la tarde. Justo la hora que Cristo murió. ¿Por qué a esa hora? Porque no nos tenemos que olvidar del sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo fue por usted y por mí. Dice la Escritura en Marcos 15, 34 y 37, a la hora novena, Jesús clamó diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A la hora novena, Cristo murió. La hora novena habla del poder del sacrificio de Cristo. La hora novena habla de que su muerte nos da vida. La hora novena habla de que su muerte es salvación y vida eterna para todos. La hora novena habla de que su sacrificio por nosotros fue completo. No olvides el sacrificio. Empuja al que está a la vez, no olvides el sacrificio. No olvides el sacrificio de Cristo. Por eso tomamos el pan y el vino hoy día. Recuerde, la muerte de Cristo es lo que nos da vida. Entonces la muerte de Cristo tiene que alcanzar a todos aquellos que quieran responderle a Él. Gracias por su alegría. Primero, no limites a Dios. Hay gente buena, gente piadosa, pero gente que necesita a Cristo. Segundo, no olvide el sacrificio de Cristo. Porque por el sacrificio de Cristo, usted y yo estamos aquí. Tercera cosa. Dice que el ángel se le presentó a la hora novena y que él lo miró fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor?
Y el ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Pongan atención, el ángel viene donde este romano, algunos dirían, donde este romano impío, incrédulo, religioso. Dios no visitó a un judío. ¿Visitó a quién? A un romano. Encima era soldado. Los soldados tenían muy mala reputación. Porque los soldados no pedían por favor, golpeaban y después decían muévete. Así eran los soldados romanos. Cuando en el tiempo de Cristo, una cuadrilla de 100 soldados venía, el protocolo era apártate, porque te pasaban por encima. Pues ellos no pedían eso. Un soldado romano tenía mala reputación en cuanto a la dureza, en cuanto al trato, no eran sociables. No. Pero Dios visita a ese hombre y le dice, escúcheme, el ángel lo mira fijamente, le dice, tus oraciones y tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. La tercera cosa que le tengo que decir es, no paremos de hacer el bien. No paremos de hacer el bien. Y si usted conoce una persona que aunque no conoce a Cristo y hace algo, dígale, no pares de hacer el bien. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Toca que está, no te canses de hacer lo bueno. Dile, no te canses de hacer lo bueno. ¿Sí o no? Porque hay gente que se aprovecha de nosotros. Entonces tú eres bueno. Y por ahí nunca falta uno que se aprovecha de ti. Y entonces tú dices, ya mejor no voy a ayudar a nadie. Porque uno dice, es que me quieren ver la cara. Y no es que yo tenga la cara. ¿No es cierto? Dígale que está al lado, no te canses de hacer lo bueno. Tócale, dile, no te canses de hacer lo bueno. Dile, cambia esa cara y no te canses de hacer lo bueno. Dile. Este hombre dice que oraba siempre. Dice que era generoso siempre. Dice que era piadoso siempre. Él no se cansaba de hacer lo bueno hasta que un día, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque dice Salmo 138:6 que Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Este hombre, pese a que tenía características, tenía un aparente perfil de dureza, este hombre era un hombre humilde. Y Dios atiende al humilde. Y fíjate que este era un gentil y Dios le envía un ángel. Antes de enviarle el predicador, le envía al ángel. Salmo 20 del 1 al 3 dice, Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Levanta tu mano, hermano, levanta tu mano, porque yo te quiero decir que Dios tiene y hace memoria de tus ofrendas. Todas las ofrendas que tú haces, Dios las anota en su libro y Él no se olvida de las ofrendas que tú y yo hacemos. ¿Sabes por qué? Él se acuerda de tu sacrificio. Amén. Él se acuerda de tu sacrificio. Él se acuerda cuando quizás sacrificaste para dar una ofrenda, para hacer un pacto. Dios tiene memoria de nuestras ofrendas. Cuando el ángel viene, escúchame, el cielo se mueve cuando hay gente que es capaz de ofrendar. Uy, Dios santo, usted está dormido. Vamos por acá, usted está despierto, hermano. ¿Están despiertos ustedes? Está bien, manténganse despiertos. Escúchame, el cielo se mueve cuando hay gente que está dispuesta a ofrendar. El cielo se mueve cuando está gente dispuesta a ofrendar. Y sigue el asunto. Este hombre, ¿sabe cuándo hacía ofrendas? ¿De vez en cuando? No, hacía ofrendas siempre. Era generoso con la gente, era generoso con la obra. Y un día Dios le envió un ángel.
Escúcheme, a Saulo el Señor lo tiró del caballo. ¿Sí? Al etíope le mandó a Felipe, pero a este le mandó un ángel. No pares de hacer el bien. Y el bien mayor que podemos hacer a las personas, ¿sabe cuál es? Predicarles de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios está atento a responder las oraciones sinceras y humildes y porque Dios tiene memoria de las ofrendas. Escúchame, quiero hablarle a las personas que vienen a orar en la madrugada. Te quiero decir que Dios está viendo cada día que tú vienes y está escuchando cada oración. La respuesta de Dios está lista para tu vida. La respuesta de Dios está lista para tu vida. Solo persiste, no pares de hacer el bien, no pares de hacer el bien, no pares de orar, no pares de ofrendar, no pares porque Dios está listo para responder. ¡Hey! No pares, persiste, empuja que está bien, no pares. Persiste en lo bueno. Cuarta cosa, verso 5 de Hechos 10. Le dijo, ahora es interesante porque le dijo, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Qué interesante esta sección de este pasaje. Porque el ángel se presenta y le dice, manda a buscar a Pedro. El ángel le pudo haber predicado de Cristo. Y claro, si el ángel le predica, hermano, seguramente se convierte ahí mismo. Pero es que la tarea no es de los ángeles. Diga conmigo, predicar el evangelio no es tarea de los ángeles. Diga, es tarea mía. El ángel es un mensajero, pero usted y yo somos el mensaje. Usted y yo somos el mensaje. Usted y yo somos las buenas noticias. Usted y yo somos el evangelio, hermano. Le manda a ver a Pedro, le dice. Y él te dirá lo que es necesario hacer. Número 4, no te olvides que la gente necesita oír de Cristo. La gente necesita oír de Cristo. Escúcheme. Los ángeles no van a venir a predicarle a la gente. Mire, escúcheme, en el mundo musulmán, Cristo mismo está bajando a predicarle a la gente. Sí. Lugares donde la iglesia no entra, hermano, no hay uno, ni dos, ni decenas, cientos. Ahora sabemos de miles de testimonios donde Cristo mismo aparece en las casas, Cristo mismo en las mezquitas. Porque este tiempo es así, hermano. Sabemos el testimonio de musulmanes vueltos al evangelio, así. Cristo se me presentó. Musulmanes a los que un ángel se le presentó y le dio la dirección exacta donde se estaban reuniendo. Anda, allá, así, le da toda la dirección y allí está la verdad que tú necesitas. Le voy a decir algo. Acá los ángeles no acompañan, pero nosotros tenemos que predicar. Aquí los ángeles no acompañan, pero tú y yo tenemos que ir a predicar. Las personas, aunque sean buenas, necesitan oír la dirección de Dios. Mira la frase del ángel. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Las personas, aunque sean buenas, necesitan oír la dirección de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ser bueno no alcanza. Usted y yo somos embajadores del reino de los cielos, somos embajadores de la reconciliación con la palabra de la reconciliación. Usted y yo tenemos el ministerio de la reconciliación. Nuestra palabra debe ser dicha a los hombres, reconcíliate con Dios. No te olvides, hay gente que necesita oír de Cristo. Toca a alguien, dile, no te olvides. Hay gente que necesita oír de Cristo. ¿De quién necesitan oír? ¿Quién les va a hablar? El hermano. La quinta cosa. Te lo narro.
Dice que después que el ángel se fue de hablar con Cornelio, como al mediodía, ¿sí? Como a la hora sexta, Pedro está en otro lado, está en Jope. Y Pedro tiene hambre y le dice a la gente donde lo están hospedando, hágame ahí un camotillito frito, dice que tengo hambre. Entonces mientras le hacían el camotillo frito a Pedro con sueño se fue y se acostó en una hamaca como buen manaba. Y dice que mientras Pedro está dormido viene una visión de Dios. Se presenta una sábana así. Y de esa sábana empiezan a descender animales que según el Antiguo Testamento, la ley mosaica, eran animales inmundos. Usted se imaginaba un chancho, ¿no? ¿Qué sé yo? Todos una cabra, animales que no se podían comer. Chancho 1, chancho 2, gallina, chancho 3, todo. ¿No? Entonces sí bajaban la pierna del chancho, la cabeza del chancho, los animales. Y escucha una voz que le dice, Pedro, mata y come. Dice que esto pasó 3 veces, pero cuando le dijo mata y come, verso 15, volvió la voz, dice, verso 13, perdón, le vino la voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, ni chaulafán he comido siquiera, dijo Pedro. Volvió la voz por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, escúchame hermano, 3 veces. El Señor le dijo, Pedro, mata y come. ¿Y sabe qué dijo Pedro? No, yo no como eso, porque eso es inmundo. Y el Señor le dice, no llames inmundo lo que yo creé. No llames inmundo lo que yo limpié. Escúcheme, hay gente maravillosa, no por lo que Dios, no por lo que es, ni mucho menos por lo que tiene, sino por lo que Dios va a hacer con ellos. Y no mirémonos nosotros en el espejo. ¿Ah? Con todo lo bello que yo soy, hermano, la maravilla es lo que Dios está haciendo conmigo, es lo que Dios ha hecho conmigo, es lo que Dios va a seguir haciendo conmigo. ¿Ah? Contaré tus maravillas, Señor. ¿Ah? Entonces la gente maravillosa no es por lo que es, por lo que tiene, es por lo que Dios hace con ellos, hermano. ¿Ah? Entonces, la quinta cosa es, no te prejuicies. No te prejuicies, porque necesitan a Cristo. No te prejuicies. Pero dice, no, espérese, yo no como eso. Y el Señor le dice en otras palabras, deja los prejuicios. Deja los prejuicios. Entonces a cierto tipo de personas a veces no nos queremos acercar. ¿Por qué? Prejuicio. Toca aquí está al lado, dile, no te prejuicies. Porque necesitan a Cristo, dile. Vamos, díselo, dile, no te prejuicies. Porque necesitan a Cristo. Le repito, no te prejuicies. La obra maravillosa de Dios en nosotros es lo que hace de nosotros personas extraordinarias. Es la obra de Dios en nosotros lo que nos hace personas extraordinarias. Fíjese lo extraordinario que somos como personas. Usted y yo somos irreemplazables. Porque el llamado eterno que Dios nos ha hecho es más importante que el sol y que la luna, hermano. Que no me creen, con esa cara que me están mirando. El llamado eterno que Dios te ha hecho a ti es más importante que el sol y que la luna, hermano. Porque el sol y la luna pasarán, pero el llamado eterno de Dios permanecerá. Lo que hacemos para la eternidad permanece. Ganar una vida es más importante para la eternidad que el sol y la luna. ¿Por qué? Porque en la eternidad habrá cielo nueva, tierra nueva, sol nueva, luna nueva. ¡Hey! Entonces entiende esto, amado. Tu llamado, mi llamado, es más importante aún que el sol y la luna. Porque está por encima de lo natural, es sobrenatural, es supraterrenal.
Entonces, no te prejuicies, hermano. No te prejuicies. Diga conmigo, no me prejuiciaré, porque alguien no se prejuició conmigo. Claro que sí. Alguien no nos miró la cara, nos predicó el evangelio nomás. ¿Ah? No vio nuestros defectos. Vio la gloria que Dios iba a manifestar. Le leo de nuevo. Hay gente maravillosa, no por lo que es, ni mucho menos por lo que tiene, sino por lo que Dios va a hacer en ellos y por medio de ellos. Es la maravilla de Dios. Número 6, dice del versículo 17 en adelante. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría esa visión, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaban si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, ay, eso es hermoso, hermano. Le dijo el Espíritu, allí te buscan. Levántate y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Lo siguiente, no te resistas, obedece y ve. No te resistas, obedece y ve. Dile que está al lado, no te resistas, obedece, muévete en obediencia, dile. No te resistas. El Espíritu Santo le dice, ahí te buscan 3. Y ya, más te vale que vayas con ellos, porque yo los envío. Entonces, hermano, el Señor nos está poniendo personas en el camino. ¿Sí? No te prejuicies si el Señor te pone a tu jefe. No, pero es que ese es un desgraciado, pastor. No, si el Señor te lo pone ahí, ¿no? Pone personas a las que hay que predicar, a las que hay que hablar de Cristo. Recuerde, las personas necesitan a Jesucristo. Y entonces dice que Pedro tuvo que obedecer. Levante su mano derecha. Diga, a la voz del Espíritu, ¿se le obedece o se le obedece? Entonces no te prejuicies. Levántate y ve. Siguiente, verso 23. Porque dice que el 22 dice que ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a casa para oír tus palabras. Fíjate cómo es. Porque entienda esto, hermano. Entienda esto. Necesitamos ir, porque ya Dios está trabajando con los Cornelios. Ya Dios está trabajando con los etíopes. Ya Dios está trabajando con los Saulos. Ya Dios está trabajando. A veces hay gente que la única manera en que buscará a Dios es cuando están en una crisis. Entonces Dios le está pegando, como dice por ahí el apóstol, un toque técnico. Y entonces están en una crisis terrible. La única manera que buscarían a Dios es en crisis. Entonces Dios ya los está tocando con la crisis. Hay gente que en cambio busca a Dios porque en su alma hay hambre y sed de Dios. Y son como este hombre. Son buenas personas, pero no tienen a Cristo. Son sinceros, pero no tienen a Cristo. Son buenos, pero no tienen a Cristo. Entonces, no va a ir un ángel a predicarles. Ojalá vaya y el hermano ángel. ¿Sí? Pero un ángel del cielo no les va a ir a predicar. Es posible que no los visite un ángel del cielo. Tal vez sí. O como a esa mujer que vino una vez y dijo, yo ya vi esta iglesia. Y está bien, la vio en el Espíritu. Dios le habló de este lugar, les habló de nosotros. Entonces lo siguiente que tenemos que entender, el versículo 23, entonces haciéndolos entrar, dice, los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Verso 24, al otro día entraron en casa de Cesarea y Cornelio los estaba esperando y que dice, había convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio era un buen anfitrión y tenía la casa llena. Porque él dijo,
Si lo que yo necesito es oír de Dios, no solo yo lo necesita mi familia, la comadre, el vecino, y tenía, dice, a todos los amigos íntimos. Ya tenía un auditorio lleno. Estamos buscando a los Cornelios de este tiempo. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, se postró para adorarle, pero le dijo, no, levántate porque yo soy un hombre como tú. Hablando con él entró y halló a unos cuantos que se habían reunido. Como dice allí, había muchos que se habían reunido y les dijo, usted, escucha a Pedro, porque aquí empieza, escucha a Pedro, escúchelo hablar, dice, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse con un extranjero. Oiga, ese Pedro todavía no entendía Pedro. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Sí ve cómo lo es Pedro? Primero lo llama inmundo y después le dice que ya no lo tiene que llamar inmundo. Pero llega diciendo allí, ustedes saben que es desagradable para mí estar aquí. Pero Dios me dijo que yo no tengo que llamarlo inmundo a ustedes. Toca que está al lado y dice, no hagas como Pedro. Sí, porque tal vez es posible que Dios te mande, y espero que lo haga, que te mande a hablarle a esa persona que no te cae bien. Y entonces usted, ¿cómo va a llegar? Mira, Adrián, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Mira, tú me caes mal, pero Dios me dijo que hable contigo. ¿Usted se imagina cómo es eso? Si llega Pedro, hermano, no haga eso, no haga lo que hace Pedro. Me llaman la atención estas palabras. Dice que Cornelio los estaba esperando. Y dice que Cornelio había reunido a mucha gente. La séptima cosa es, no te calles porque tú eres la voz. No te calles porque tú eres la voz. No te calles, porque tú eres la voz de Dios. No te detengas, porque es a ti al que están esperando. No te detengas, porque es a ti al que están esperando. Tus amigos te están esperando a ti. Tus amigos te están esperando a ti. Así que no te calles, porque tú eres la voz. No te detengas, porque es a ti a quien están esperando. Dile que está al lado, no te calles, porque tú eres la voz. No te detengas. ¿Por qué? Porque es a ti a quien están esperando. Es impresionante, hermano, porque cuando nosotros nos movilizamos en obediencia, sin prejuicios, ¿no? Cuando nosotros nos movilizamos sin prejuicios, nos movilizamos en obediencia, Dios ya está movilizándose hace rato. Dios ya estaba trabajando en Cornelio. Y Cornelio sabe que lo que viene es de parte de Dios. Entonces, él no se queda solo. Él invita a todos. Todos los invita. Mientras nos movemos en obediencia, Dios está movilizándose. Y Dios está movilizando a los necesitados y a los que Él necesita. Porque esas son dos generaciones, hermano. Diga, los que necesitan de Dios. Vamos, diga como que haya desayunado. Diga, los que necesitan de Dios. Y a los que Dios necesita. Mire, ¿a quién necesitaba Dios? A Cornelio. ¿Y qué hizo Cornelio? Buscar a los que necesitaban de Dios. Dios necesitaba a Cornelio en su ejército. ¿Y qué hizo Cornelio? Buscó a los que necesitaban de Dios. Entonces, en ese lugar estaban los que necesitaban a Dios, pero también estaba el que Dios necesitaba. Así que lo último que tengo que decir es, no te limites porque Dios ya está orando. No te limites porque Dios ya está hablando. Entonces, Pedro, al llegar, fíjese otra vez, hermano, versículo 29, ¿no? El 28 dice, ustedes saben cuán abominable es, ese Pedro es darle con un palo, hermano. Ustedes saben cuán desagradable es para mí venir y estar con ustedes.
Pero Dios me habló y me dijo que no llame inmundo a lo que Dios limpió. Así que, como Dios me llamó, vine sin replicar. Así que les pregunto, ¿por qué causa me han hecho venir? Fíjese, mire hermano, le voy a decir algo. Es necesario que obedezcamos de buena manera. Pero si quieres obedecer de mala manera, igual, Dios se va a glorificar. La diferencia será el resultado final. Moverse con mala manera es como Jonás. Jonás no quería ir y se fue a huir. Se subió en el tour de la desobediencia y se fue lejos. Pagó el crucero de la desobediencia. Dios tuvo que usar una tormenta, lo lanzaron al mar, vino un pez grande y ¡plum! Se lo tragó. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Así es, ¿no? Y vino un pez muy grande y ¡plum! ¡Se lo tragó! 3 días en la panza de la ballena. Dice que por la dimensión puede ser una ballena, ¿no es cierto? Usted se imagina 3 días en la panza de la ballena, el hombre allí muere y resucita. Allí su desobediencia es quebrada, pero no su mala actitud, porque esa mala actitud no es del corazón, sino de la mente. Él era un prejuiciado. Y entonces, hay 2 maneras de obedecerle a Dios. Inmediatamente y de buena gana, caminando. Tú corres y le obedeces a Dios, caminando. O Dios te lleva en la panza de una ballena. ¿Cómo quieres? ¿Caminando o en ballena? ¿Cómo quieres llegar? Versículo 29. Vine sin replicar. Toca que está de mejor es que obedezcas por las buenas, dile. Dile, mejor es que obedezcas por las buenas, dile. Escuche, ¿sabe por qué? Porque usted y yo no queremos que Dios se ponga bravo con nosotros. Jonás predicó, 150,000 se convirtieron. Una ciudad entera ayunó, hasta las vacas, los chivos, las gallinas, todos ayunaron. Y se arrepintieron las personas, los animales solo ayunaron. No les dieron de comer. Pero las personas todas se arrepintieron. ¿Y sabe cuál es la predicación de Jonás? De aquí a 40 días, Nínive será destruido. De aquí a 40 días, Nínive será destruido. ¿Sabe qué? Predicó así 3 días y se fue a sentar para después de 37 días estuvo sentado esperando que caiga fuego del cielo. ¿Sabe por qué? Porque tenía prejuicios en su alma. Tenía prejuicios en su alma. Y eso, hermano, y el prejuicio nos hace tener mala actitud, aún hasta predicar el evangelio. Yo recuerdo un hombre que es muy gracioso lo que él hacía. Había un hombre que no le simpatizaba y entonces agarró un tratado y le dijo: toma, arrepiéntete porque si no te vas a ir al infierno, le dijo. Y se fue. ¿Usted se imagina? Le predicó el evangelio muscular. O sea, ¿cómo esa persona está bien? Es verdad lo que le dijo, es verdad. ¿Era verdad o no era verdad? Era verdad. Pero que el método no era muy adecuado. ¿Por qué? Por la mala actitud. Así que usted no se limite porque Dios ya está obrando. ¿Ya? Dios está obrando. Dios estaba obrando ya en Cornelio. Hacía rato. Cornelio vio algo en esa religión de los judíos. Y él, siendo romano, empezó, dicen los estudiosos que dicen que a Cornelio le permitían entrar a la sinagoga a escuchar. Dicen algunos que Cornelio era un asistente. Es decir,
lo hacían sentar en la última fila, no sé cómo, pero Cornelio escuchaba ya de Jehová. Pero él estaba en la religión judía, no conocía a Cristo. Era generoso, pero no conocía a Jesucristo. Pensamos mal cuando creemos que hemos dado con la persona que da fruto, pero no es así. Ya Dios venía obrando en esa persona por mucho tiempo. Sencillamente, lo que necesitamos es oír al Espíritu que Él nos llevará a los Cornelios de este tiempo. Entonces, no te limites porque Dios ya está obrando. Toca que está bien, no te limites porque Dios ya está obrando. Yo le dije que sea lo último, no, pero era lo último de la página, tengo que darle algo más. Capítulo 10, verso 34. Cuando ya la gente escuchó, escúcheme, ya lo escuchó a Pedro decir se zafó Pedro y dijo ahí, entonces, yo me imagino que la gente tiene que haber sido bien trabajada por Cornelio, porque hermano, escúcheme, por mucho que sea, si usted está en una casa y alguien llega y lo trata mal en su propia casa, siento como que me hago yo el desentendido y le digo, vamos para acá un ratito que quiero hablar con usted, ¿no? Y lo echo de la casa. ¿Sí? Pero esta gente ya había sido preparada por Cornelio. Ya había sido preparada por Cornelio. Esa atmósfera en esa casa ya estaba lista. Ya Dios estaba obrando. Entonces, hermano, cuando el Espíritu nos lleva, cuando el Espíritu nos muestra a las personas, cuando sabemos que hay gente que es gente buena pero que necesita a Cristo, abre tu boca en obediencia porque Dios descenderá con gloria. Abre tu boca en obediencia porque Dios descenderá con gloria. Dice que Pedro empieza a hablar. Dios no hace acepción de personas. Todavía se está repitiendo la lección. Esa lección es para él, no es para los gentiles, es para él. Y sigue hablando, y sigue hablando, sigue hablando. Dios envió el mensaje a los hijos de Israel. Sigue hablando, versículo 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44. Mientras Pedro aún hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sabe qué? A mí me gusta esta escena. Me gusta esta escena, ¿por qué? Porque Pedro está que habla, y habla, y habla. El Espíritu Santo llega un momento y dice, cállate la boca, sal de aquí. Todos recibieron al Espíritu Santo ese momento, hermano. No por la predicación de Pedro, sino porque Pedro suelta la voz, suelta la voz, suelta la voz. Y el Espíritu estaba interesado en esa generación de gentiles que son la puerta para que nosotros ahora tengamos el Evangelio. Glorifica al Señor. Esa fue la puerta para que usted y yo tengamos el Evangelio. La puerta a los gentiles fue Cornelio. Entonces, escúchame, hay una persona que tiene que ser visitada por usted y por mí y que tiene que escuchar el Evangelio del Reino, porque esa será la puerta para generaciones. Vengan a Jesucristo. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron con la boca abierta de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Abre tu boca. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre va a manifestar su gloria. Es que la legalidad del cielo es así. Los ángeles pueden predicar, no pueden hacerlo, sí pudieran hacerlo, porque son mensajeros. Pero para ellos no les fue dado la predicación del Evangelio, es para usted y para mí. Pues Dios tiene que usar hombres y mujeres imperfectos como nosotros, ¿para qué? Para manifestar su perfección. Verso 46 en adelante. Porque los que oían las palabras, los oían, dice, hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y le mandó a bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. El principio final aquí es este.
Yo le estoy animando, desafiando, empujando, incomodando para ir donde las personas, para ir donde los amigos, para ir donde los familiares, para ir y predicar el Evangelio. Evangelizar es algo que tenemos que hacer siempre, a todos, siempre. Pero la segunda parte de este pasaje dice que Pedro dijo, aquí está el agua, vamos a bautizarlos. Y lo siguiente que la gente dice, quédese con nosotros unos días. El principio aquí es, evangeliza siempre, pero también consolida siempre. Hay que evangelizar, pero hay que consolidar siempre. Pastor, pero yo no puedo consolidar. Trae los que nosotros lo consolidamos. Gánalo para Cristo y trae los que nosotros lo consolidamos. De eso se trata. ¿Por qué? Porque la gente está esperándote. Salmo 81:10 dice, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Necesitamos predicarle a todos.